Bueno, ya hemos leído y ahí descubrimos, o por lo menos en el video que escuchamos, encontramos la mención que hacen de una de las figuras y a cuál correspondía a San Marcos. San Marcos, la figura del león. Cuenta la tradición que Marcos, el evangelista, alguna vez lo cogieron preso, lo metieron en una fosa con leones para que se convirtiera en alimento de leones. No solo a él, hacían eso con muchos de los cristianos. Por ahí después de 2 días, entonces fueron a mirar qué había pasado con los restos de Marcos y se encontraron que Marcos estaba charlando con los leones. Los leones estaban, a pesar de que estaban hambrientos, estaban sentados a los pies de él, escuchándolo y Marcos hablando del Señor. Eso es lo que cuenta la tradición y por eso él, Marcos, que tiene la capacidad de, de domar a los leones o a las fieras, entonces es considerado el evangelista por el cual nosotros podemos interceder y suplicarle que nos auxilie y que auxilie la vida de nuestros familiares, especialmente esos que son mal geniados. Bueno, entramos entonces en el Evangelio de Marcos. Ustedes tienen ahí sus copias. Los invito a que las lean, a que las reflexionen, a que las rayen y a que memoricen ciertas cosas importantes. Por ejemplo, ya vimos quién es Marcos. Marcos es el mismo llamado Juan Marcos, que si nosotros vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles nos encontramos que en alguna ocasión eh, fue acompañante del apóstol Pablo en, en alguno de sus viajes. Como Bernabé fue un acompañante, un seguidor de Pablo, también Juan Marcos, que era primo de Bernabé, él era acompañante de él. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 12:12 se hace mención de Juan Marcos. También Hechos de los Apóstoles 12:25, Bernabé y Saulo, una vez cumplido su encargo, regresaron de Jerusalén llevándose consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 15:37 dice, Bernabé quería llevar consigo también a a Juan llamado Marcos. Entonces él fue un acompañante de él y en alguna ocasión los abandonó, no los siguió acompañando y se devolvió. No saben y les preguntaron nunca por qué causa, pero yo me imagino que la causa fue que él quería estar al lado de la primera cabeza, de Pedro. Pedro no sabía escribir, entonces quien se convirtió en escriba de Pedro, y lo vamos a ver en las cartas de San Pedro, la primera y segunda y tercera carta de San Pedro, como él hace mención de, de que él fue escriba de Pedro y escribía las cartas de Pedro. Entonces, muchas de los escritos de Pedro lo redactó el mismo Juan Marcos. Y en este caso, como nosotros vemos Marcos, y ya lo dijimos que es el evangelio más antiguo, posiblemente fue porque él, por ser acompañante de Pedro, pues redactó prácticamente todo lo que Pedro iba diciendo, todo lo que Pedro iba contando acerca del testimonio de él que vivió directamente en compañía de Pedro, la primera cabeza. Marcos lo acompañó siempre y entonces redactó ese evangelio como el testimonio más antiguo de todos los apóstoles. Por eso lo tenemos nosotros como el texto más antiguo. Sin contar que el escriba de Pablo entonces fue Lucas, el médico. Este evangelio de Marcos fue escrito posiblemente hacia el año 64, entre el 64 y el 70 después de Cristo. Acordémonos
En esta fecha posiblemente Pablo empezó a recomendarle a los que eran testigos y a los que fueron testigos oculares de la presencia de Jesús, que por favor pusieran por escrito estos contenidos, lo que ellos estaban diciendo. Era importante que lo pusieran por escrito. Entonces por eso estamos en el año 64, muchos años después de la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el tema del Evangelio de Marcos? El tema es el sufriente Hijo de Dios, que de hecho es el Hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Pues vamos a ver, si nosotros empezamos a entrar a leer el texto del Evangelio de Marcos, nos encontramos que Marcos muestra ya a Jesús como un profeta, pero un profeta perseguido, un profeta derrotado, un profeta al que ni su familia es capaz de, de acogerlo como Dios, sino más bien como un profeta que no salió victorioso, que fue derrotado en total. Pero si nosotros vamos a nuestro escrito y vamos al Evangelio de Marcos, que es el que estamos hablando, vamos al Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 1, versículo 1, cómo comienza el evangelista diciendo. Comienza diciendo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, conforme está escrito en el profeta Isaías. Bueno, esta traducción no es muy buena. Vamos a ir a la Biblia Jerusalén. Y vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz o de mi cara. Eso es lo que dice el texto. Volvemos a reflexionar el primer versículo. Pues muy bien, miremos el texto. Principio del Evangelio. Y Evangelio significa buena noticia, porque eso es bien interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Qué es Evangelio? Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Porque a nosotros nos podrían preguntar cuántos evangelios tenemos. Nosotros los católicos tenemos un solo evangelio. El evangelio es la noticia de que Cristo está resucitado, pero escrito por 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, principio del evangelio o de la buena noticia, porque esa es la buena noticia. La buena noticia es anunciar que Cristo está vivo. Una comunidad que estaba esperanzada en ese hombre que les traía liberación, que les traía esperanza, y lo matan, pues sus esperanzas, su confianza en él se derrumba, pero sin embargo vuelve la esperanza, vuelve la alegría, la buena noticia: el que estaba muerto está vivo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Ahí hay 2 palabras metidas: Jesús y el Cristo. Hay unos textos y hay unas Biblias que dicen de Jesús el Mesías. Hay otros textos que dicen como este, que es el Cristo. Mesías en hebreo significa lo mismo que Cristo, que es una palabra griega. Mientras que Cristo es una palabra griega y Mesías es una palabra hebrea, las dos significan ungido. Es decir, principio del Evangelio de Jesús, el ungido Hijo de Dios. Aquí es ungido como ¿qué? Como un profeta, o ungido por el Espíritu Santo. Pero ¿qué nos quiere decir el Evangelio? Que aquí Jesús es el Hijo de Dios. Interesante, eso es lo que nos quiere decir, o lo que nos quiere contar el evangelista Marcos a la comunidad a quien le escribe. ¿Qué le quiere decir? Que Jesús
es el Hijo de Dios. Y si empezamos a narrar todo el Evangelio, que nos corresponde desde ya, desde esta noche empezar a leer 3, 4 versículos, 3, 4 capítulos diarios, 7 por 3, 21, 16 capítulos que tiene el Evangelio. Nosotros en el transcurso de una semana ya hemos leído todo el Evangelio, pensando en todas estas directrices que se le están diciendo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así como hemos visto cómo comienza el Evangelio, miremos cómo termina el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es la última parte? Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Eso quiere decir que se sentó a la diestra de Dios porque era el Hijo de Dios, que es lo que nos quiere decir el evangelista referente a este texto. Él es el Hijo de Dios, y por ser el Hijo de Dios, entonces todo el Evangelio va a hacer referencia a eso. Vamos a encontrar algunas palabras clave dentro de toda la lectura del evangelista Mateo. 1. Autoridad. La autoridad que tiene Jesús, la autoridad que maneja Jesús, la autoridad que Jesús cede, o él a algunas personas les entrega autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra palabra, hijo de hombre, hijo del hombre, porque lo que pretende Marcos es mostrar a un profeta, mostrar la vida de un profeta, y ese es un término que utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento, hijo de hombre, porque para la tradición judía nosotros no somos hijos de Dios. Hijo de Dios es todo el pueblo en conjunto, o hijo de Dios es el que es ungido. ¿A quiénes ungían? Ungían al rey, ungían a los jueces, o les encargaban a los jueces cumplir una misión. Dios les encomendaba una misión y ahí ellos pasaban a ser importantes. ¿Quiénes se declaraban hijos de Dios en el Antiguo Testamento? El que era rey, el que era ungido como rey, o todo el pueblo en su conjunto. Las personas en particular no eran hijos de Dios. Para la tradición judía, cada uno de nosotros somos criaturas de Dios, no somos hijos de Dios. De ahí que el judío le tenga sumo respeto a su creador, que el hombre tenga la kippah en su cabeza, que él no se sienta con la dignidad de levantar la mirada hacia el cielo porque allí habita Dios. Y entonces tampoco en la lectura de las Sagradas Escrituras tienen la dignidad de pronunciar el nombre de Dios porque se consideran indignos. Solamente digno es Dios. Yo soy una criatura de Dios. Y no pronunciaban el nombre de Dios. Cuando estaban leyendo las Sagradas Escrituras y encontraban el tetragrama del nombre de Dios, decían simplemente Adonai, inclinando la cabeza al piso, en señal de reverencia y de respeto a Dios. Adonai, ¿qué significa el Señor? Nos encontramos también con otra palabra clave, Hijo de Dios. En varias oportunidades van a mostrar y van a decir que Jesucristo, con sus acciones y con sus milagros, es Hijo de Dios. Vamos a encontrar otra palabra clave, sufrimiento, porque toda la vida de Jesús desde el primer momento son momentos y circunstancias y situaciones de sufrimiento. Va a sufrir. Otra palabra clave del Evangelio, fe. Se necesita fe para creer que este hombre es el Hijo de Dios. Otra palabra clave, disciplina. Claro, el Evangelio de Marcos es una disciplina, es prácticamente la catequesis que se escribe para una persona que quiere ingresar al pensamiento cristiano. Cuando se estaba empezando el anuncio del Evangelio, muchas personas llegaban a la comunidad y eran los principiantes los que empezaban a participar y para conocer
de una mejor manera esa experiencia de Jesucristo, entonces el Evangelio de Marcos se convertía en el catecismo para el primero que quería conocer quién era Jesucristo y por qué iba a cambiar de religión. Era el primer anuncio. Entonces este, por eso va a ser una palabra clave para nosotros y para los lectores, eh, la palabra disciplina. Es como la catequesis, porque este evangelio prácticamente fue escrito para los catecúmenos. ¿Quiénes eran los catecúmenos? Los nuevos integrantes que venían a participar de la comunidad, los primeros convertidos, los primeros o los que iban llegando a la comunidad y querían convertirse. Entonces ellos empezaban a recibir esta catequesis del Evangelio de Marcos y ellos recibían el nombre de catecúmenos, los que se estaban preparando para ser bautizados. Y otra palabra clave que encontramos ahí es evangelio. Bueno, aunque el Evangelio de Marcos prácticamente él es anónimo, desde muy temprano en la historia de la iglesia se consideró que su autor era el que ya habíamos dicho, Juan Marcos, un cercano colaborador de Pedro. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5, 13. Dice el texto: versículo 13. Os saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida con vosotros, mi hijo Marcos. Vamos a leer desde antes. A él el poder por los siglos de los siglos. Por Silvano vuestro hermano, fiel, según creo, os escribo brevemente para animaros y para testificar que esta es la verdadera gracia de Dios en la que os mantenéis firmes. Os saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida como vosotros, y mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con el ósculo del amor o el beso del amor. Paz a vosotros, los que estáis en Cristo Jesús. Y termina ahí la carta. Entonces vemos que es Marcos, escriba de Pedro, compañero prácticamente de Pedro durante algún tiempo, sin olvidar que ya lo dijimos, también fue compañero de Pablo y de Bernabé en su primer viaje misionero. La referencia más antigua sobre la autoría de Marcos proviene de Papías, un obispo de la iglesia nuestra por allá del siglo 100, del año 135-140 después de nuestra era. El testimonio está escrito y lo narra Eusebio, San Eusebio. Papías entonces describe a Marcos como el intérprete de Pedro, a pesar de que la iglesia primitiva era muy cuidadosa al sostener la autoría apostólica de los evangelios. Los padres de la iglesia atribuían firmemente este evangelio a Marcos, quien no era un apóstol. Este hecho es una confirmación indirecta, adicional de la convicción de la iglesia. Marcos no fue testigo ocular de Jesucristo, no lo conoció, pero sí fue testigo y acompañante de uno que fue testigo ocular del Señor, en este caso, Pedro. Los padres de la iglesia afirman que el Evangelio de Marcos fue escrito después de la muerte de Pedro, ocurrida durante las persecuciones desatadas por el emperador Nerón alrededor del año 67 después de Cristo. Entonces, este Evangelio fue escrito, primero que todo, por Marcos. ¿En dónde? Pues posiblemente cuando él estuvo con Pedro en Roma, porque fue escrito en Roma. Muchos de los términos que están ahí redactados en el Evangelio es de alguien que estaba en una región griega.
Entonces hay muchos términos y una situación o un lugar geográfico pintado ahí como si fuera Roma. Pero como ustedes vieron en la reseña histórica, él, después de que escribió prácticamente el Evangelio, se fue a fundar y a formar iglesia y a hacer iglesia en Alejandría. Allí en Alejandría murió. Y luego nos encontramos que sus restos ya no están en Alejandría, estuvieron un tiempo en Alejandría, pero fueron llevados de Alejandría hacia un lugar, hacia otro lugar en Europa. Vamos a ver el trasfondo del Evangelio de Marcos. Miren, en el año 64 después de Cristo, Nerón acusó a la comunidad cristiana de prender fuego a la ciudad de Roma. Y con ese pretexto entonces instigó una fiera persecución en la que perecieron Pedro, Pablo, en medio de una iglesia perseguida, viviendo constantemente bajo la amenaza de muerte. Marcos entonces escribe las buenas nuevas, buenas noticias, hay persecución. Esta es una buena noticia, el anuncio de Jesucristo. Están siendo perseguidos, están siendo acribillados, pero les tengo una muy buena noticia. Claramente él quiere que sus lectores entonces saquen fuerzas de la vida y del ejemplo de Jesús. Lo que fue cierto para Jesús debía serlo también para los apóstoles y para los discípulos de todas las épocas, especialmente de esta que estaba siendo perseguida. En el corazón del Evangelio está el pronunciamiento explícito de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso lo encontramos en el capítulo 8, versículo 31 del Evangelio de Marcos. Mire, este pronunciamiento de sufrimiento y de muerto no solo se repite allí, lo vamos a encontrar en el capítulo 9, versículo 31 de Marcos, en el capítulo 10, versículo 32 hasta 34. Y no solo ahí, sino que convierte en una norma de discipulado consagrado. Y si alguno quiere venir en pos de mí, dice el texto, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Está en el capítulo 8, versículo 34. Por eso, este evangelio, el evangelio de Marcos, es un evangelio del discipulado. El que quiere ser discípulo de Jesús, ahí va a encontrar todo el itinerario, lo que pide Jesús para que lo sigamos, para nosotros convertirnos en discípulos fieles de su evangelio. Marcos entonces dirige a sus lectores, a todos los lectores, a los que llegan y encuentran el evangelio y tienen acceso a cada una de las letras del evangelio de Marcos, los dirige a todos hacia la cruz de Cristo. Así empieza el evangelio. Evangelio, como dice, como comienza diciendo el texto, el evangelio, el texto del evangelio de Marcos. Principio del evangelio de Jesucristo, de Jesús el Mesías, de Jesús el Cristo. Desde ahí empiezan a mostrar la cruz. Si nosotros vamos a buscar a ver cuántas palabras hay en el evangelio, en el solo evangelio de Marcos, por ejemplo, vamos a ver, vamos a buscar la palabra cruz. Pues nos vamos a encontrar con 2, 3, 4, 5 textos que nos van a hablar de la cruz. Y llamando junto hacia el pueblo juntamente con sus discípulos les dijo: el que me quiera o el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Y a un hombre que pasaba por allí, Marcos 15, 21, que volvía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Sálvate a ti mismo, bajándote de la cruz, le dice Marcos 15, 30. Y nos vamos a encontrar también en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 32, el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora mismo de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaron. Y la última mención que hace el Evangelio es en el capítulo 15, versículo 46. Este, después de comprar una sábana, lo bajó de la cruz,
lo envolvió en la sábana y lo depositó en un sepulcro que estaba excavado en una roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la puerta del sepulcro. Una, dos, tres, cuatro, cinco menciones acerca de la cruz en el Evangelio de San Marcos. Bueno, el Evangelio entonces tiene su contenido. Miremos a ver de qué se trata el contenido. Marcos entonces estructura su Evangelio alrededor de los viajes de Jesús. Lo finaliza con su muerte y subsiguiente resurrección. Nosotros nos encontramos con la introducción, está en el capítulo 1, versículos del 1 al 13. Marcos allí el evangelista va a introducir de qué va a hablar. Y luego en el capítulo 1, versículo 14 hasta el capítulo 9, versículo 50, desde el capítulo 1 hasta el 9, Marcos nos va a narrar el misterio público de Jesús en Galilea. Después de la introducción, lo primero que hace es ir a Galilea, a su región, a la zona que queda alrededor del lago Tiberíades. Qué bueno nosotros con nuestra Biblia ubicar Galilea, porque allí fue el primer lugar a donde fue a anunciar la buena noticia. Y luego ya en los capítulos del 10 al 13 nos va a narrar el misterio público de Jesús en Judea, la zona sur de Israel. Primero en la zona de Galilea y luego en la zona sur. Ciudades de Jerusalén, Belén, otros lugares. Y culmina en la pasión y resurrección que vamos y está narrado en los capítulos del 14 al 16. El Evangelio debe ser visto como una obra divina de dos partes, que están unidas por la confesión de Pedro, de Jesús, como Mesías. Eso es lo que confiesa Pedro. Lo encontramos ahí en el capítulo 8, versículo del 27 al 30. Hagamos mención, 8, 27, 30. ¿Qué dice el texto? Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron. Ojo lo que escribe allí el evangelista. El mismo Jesús dice: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Porque nos van a dar respuesta, una respuesta más de quién es Jesús. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Por qué se hace esta mención en este texto? Porque porque Jesús obraba como profeta. Entonces para muchos Jesús era un profeta. Otros, los milagros que realizaba Jesús no eran acciones de cualquier profeta, eran acciones con autoridad, eran acciones milagrosas, eran acciones liberadoras. Y por ser tan liberadoras, creían que en esas acciones, en cada una de esas acciones estaba presente el mismo Dios. Por eso creen que es la encarnación de Elías que ha venido, porque es uno de los anuncios. El día que ha de venir el Mesías, primero vendrá Elías a anunciar la venida del Mesías. Pero para la tradición entonces, como Jesús es el Mesías, el Elías, el profeta Elías, es Juan el Bautista. Otros, algunos de los profetas. Una mención de una persona que anuncia el reino de Dios. Y entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, han caminado con Jesús, han visto las acciones que ha realizado el Señor anteriormente. Acababa de sanar un ciego en Betsaida. Hablaba y les estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos. Él les dio una señal. Había acabado de celebrar una multiplicación de los panes. Estaba hablando de milagros, estaba haciendo milagros. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, en griego, que significa
el ungido. Pero él les mandó que no se lo dijesen, que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Qué era lo que se pretendía? Que se guardara el secreto de que él era el ungido, porque habían diversas interpretaciones. ¿Quién era el ungido de la época? El que era rey era ungido. El que iba a gobernar a Israel, en ese caso, el rey que viniera, ese era el que iba a ser ungido y ese era el Mesías. Y como este era el ungido por el Espíritu Santo, entonces posiblemente lo quitarían del camino. ¿Quién? Ah, pues el rey de Roma, el que estaba gobernando en el imperio romano en ese momento, ese sería enemigo del Cristo. Nos encontramos nosotros que Marcos es el más corto de los evangelios. Nosotros los podemos poner en lista, nosotros podemos encontrar, ustedes ahí en sus documentos, en el material que se les entregó, tienen una lista de la sinopsis de los 3 evangelios, del evangelio de Mateo, del evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Mateo por lo menos tiene 28 capítulos. Marcos tiene 16 capítulos. Lucas tiene 24 capítulos. Nos encontramos que en primer lugar el más corto es el de Marcos con 16 capítulos, le sigue Lucas con 24 y le continúa Mateo con 28. Es el más corto. Por ser el más corto, por eso es considerado como el más antiguo. Es tradición, es costumbre de la comunidad judía que de un texto pequeño vengan otros escribas, lean, interpretan y luego vuelven a consignar el mismo escrito, pero ya le agregan cosas, lo que ellos han meditado, han pensado acerca de lo que pensaron de ese texto. Entonces siempre el texto más antiguo, el más corto, es el más antiguo, y eso ocurrió con el Evangelio de Marcos. Fue el más antiguo y de ahí tomaron los otros evangelistas para escribir. Por eso nosotros vamos a encontrar una sinopsis o muchos textos muy similares, muy parecidos al primero. Entonces, ¿de qué se valió o qué utilizó el evangelista Marcos para escribir su evangelio? Primero necesitó de un personaje, testigo ocular de Jesucristo. ¿Quién fue? En este caso Pedro. Todo el testimonio de Pedro lo consignó allí el evangelista Marcos. ¿Se valió de alguna otra parte? Sí. Dicen los historiadores, dicen los exégetas, que el evangelista Marcos se valió también de otra fuente, no solo la de Pedro, sino también la de la comunidad, porque prácticamente los evangelios surgen ahí en la comunidad. Hay pequeñas comunidades que se reúnen, hay pequeñas comunidades que se congregan constantemente, siempre para celebrar la Eucaristía o el compartir el pan. Entonces, habían otros testigos que anunciaban ese mismo evangelio. Entonces, todos los testimonios de los que fueron testigos de Jesucristo los iba consignando. Pero también dicen los historiadores, dicen también los exégetas, que Marcos se valió de otra fuente llamada la fuente Q. ¿Existió algún evangelio, existió algún escrito que nunca han encontrado? Y de ahí extrajo muchas de las cosas que escribió. Pero investigaciones que han hecho después se han encontrado con que el evangelio de la famosa fuente Q es un evangelio de Mateo. Tomó ese nombre, evangelio de Mateo, pero escrito en arameo, que prácticamente surgió por allá en el año 50. Es más antiguo que el evangelio de Marcos. ¿Es el mismo evangelio de Mateo? No, es otro evangelio que está escrito en arameo, que de ahí
se tomó o extrajo el contenido Marcos para escribir. ¿Existe? Desafortunadamente no. Se sigue investigando, se sigue buscando, pero han encontrado algunas partes. Debe existir en alguna parte alguna copia, pero hasta el momento no se tiene certeza exactamente en dónde. Pero siguen escudriñando dónde está ese texto de Mateo que está escrito en arameo. El Evangelio, entonces, este es el más corto de todos, no contiene ninguna genealogía ni relato sobre el nacimiento de Jesús, ni tampoco el ministerio temprano de Jesús en Judea. Es el Evangelio de la acción que cambia rápidamente de un escenario a otro. El Evangelio de Juan ofrece un conciso retrato del Señor, mientras que si vemos a Mateo y a Lucas presentan lo que puede considerar como una serie de coloridas vistas fijas, unos paisajes. Sin embargo, el Evangelio de Marcos es como una película de la vida de Jesús. Marcos acentúa el carácter narrativo de su Evangelio utilizando la palabra griega euteos. Frecuentemente la podemos traducir y luego, euteos, y luego. Esta palabra se repite 42 veces en el texto, más que en el resto del Nuevo Testamento. Ese uso continuo del tiempo imperfecto griego denota una acción constante y le imprime entonces un dinamismo a ese relato que está narrando. Marcos es también el evangelio de las frases vividas. Hay muchas gráficas, unas gráficas impactantes. Hábilmente el autor emplea para permitir que el lector se vaya formando una imagen mental de la escena que va describiendo. Los ademanes y los gestos de Jesús reciben una atención especial por parte de Marcos. Hay muchos latinismos en este evangelio. Vamos a ver algunos ejemplos como tomemos nota. Marcos 4:21, 12:14, 6:27, 15:39. Entonces vamos a leer Marcos 4:21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Eso es un término latino. ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelabro? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya que salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Esa mención que hace de dar tributo al César es una mención latina, porque debió haber hablado de otras cosas del mismo Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pretende? Que el autor está escribiendo en Roma, en una comunidad de Roma. El autor, ¿quién? Marcos. Y por eso trae mención de tributo que hay que hacerle al César, para
traer toda una historia concerniente al reinado del imperio del momento. ¿Por qué me tentáis?, dice Jesús. Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta mención que hacen de la moneda romana, es porque el autor sagrado está escribiendo el Evangelio en Roma. Porque si hubiera estado en Jerusalén, hubiera hablado del dracma, el dracma, que es la moneda oficial de los israelitas. Entonces está haciendo otra referencia. Vamos al capítulo 6, versículo 27. Capítulo 6, versículo 27, creo que ya lo vimos. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. El decapitar, esto es una acción romana. Los romanos decapitaban. Los judíos, ¿qué hacían? Martirizaban, golpeaban. Y a lo último, crucificaban. Esa es la tradición judía. La tradición romana es decapitar. Y vamos al capítulo 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión es un soldado romano. Entonces, todas estas menciones que nosotros encontramos en el Evangelio hace suponer supone el autor que, se habla de menciones y leyes de la costumbre judía, pero más bien que hace alusión a, al latinismo. Si nosotros vamos al texto original griego, nos vamos a encontrar que se van a utilizar, o que se han utilizado, términos latinos en estos textos. Su autor entonces pone como énfasis la ley y las costumbres judías, pero cuando las alude siempre las explica a los lectores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le está escribiendo a judíos? No, le está escribiendo es a un grupo de personas que no conocen la tradición judía, es decir, a los romanos. Este hecho entonces va a apoyar la tradición según la cual Marcos escribió para una audiencia gentil romana. Mire, de muchas maneras Marcos hace énfasis en la pasión de Jesús, y así ésta se convierte en el indicador para medir todo su ministerio y el de los discípulos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso lo encontramos en el capítulo 10, versículo 45. Todo el misterio de Jesús, milagros, están en relación con los pobres. Esa selección de los discípulos, las enseñanzas sobre el reino de Dios, todas ellas se sitúan en el contexto del amor generoso del Hijo de Dios que se consumó en la cruz y la resurrección. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este evangelio a nuestra vida? Mire, el evangelio de Marcos nos enseña que la vida del discipulado significa seguir a Jesús por la misma senda de incompresiones, de rechazo que el mismo Jesús transitó. Si vamos a seguir a Jesús, no vamos a encontrar flores, no vamos a encontrar
una vida llena de alegría. La vamos a tener porque estamos caminando en Jesús y con Él. Pero van a haber obstáculos, van a haber dificultades, nos van a criticar, se nos van a presentar dificultades. Muchas. En todas las épocas, las advertencias y la promesa para los seguidores de Jesús son siempre: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay muchos que quieren hacer la obra tal como Jesús lo dice: salvar al hombre, liberar al hombre, aplicar la justicia. Pero esas personas que quieren hacerlo, esos líderes que se han transformado y que quieren hacer eso, los calla. ¿Quién? Los que están en contra de la justicia, los que obran de manera injusta, los que van en contra de la rectitud, porque lo que hace ver el anuncio de la palabra de Jesucristo es que obremos rectamente. Recordemos nomás un acontecimiento en la vida de Pablo. Pablo alguna vez estuvo en una zona costera de Asia, donde había la reina Artemisa, la reina de la sensualidad, la reina del amor. Y entonces muchos de los que vivían allí en ese lugar hacían imágenes de Artemisa y vendían imágenes también del templo de Artemisa. Y muchos de los que visitaban allá, este lugar, pues se compraban su imagen, se compraban su iglesia, se la llevaban para su casa. De esa manera vivían muchos de los habitantes. Y alguna vez Pablo fue a anunciarles la buena noticia de Jesucristo. Entonces muchos dejaron de seguir a Jesús, y entonces no compraban imágenes de Artemisa, se les acababa el trabajo. Entonces, ¿qué hacían los fabricantes y los que vivían de estas imágenes? Ah, judicializaban a Pablo, lo señalaban para que lo cogieran preso, lo martirizaran y quitarse a un enemigo de en medio. Hoy siguen ocurriendo esos eventos en nuestra vida. Los que quieren obrar justicia denuncian la injusticia y los callan. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lo encontramos en el capítulo 8, versículos del 34 al 35. Marcos hace énfasis en la necesidad de tener fe en la persona, mensaje y poder de Jesús para ayudar a aquellos que están en apuros. Vayamos nosotros al texto de Marcos en el capítulo 1:15. Marcos va a ver la necesidad de que las personas tienen que tener fe. 1:15. Miremos el texto. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que tener fe. Hay que poner la fe en el anuncio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Está cerca el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo, el Mesías del que estamos hablando. Condición: arrepiéntanse, arrepentidos y creed, tened fe en el anuncio, en la buena noticia. Creed fe en que está resucitado. Creer, tener certeza. Creer en el Evangelio es creerle a Jesús, y creerle a Jesús es leerlo, asumir lo que dice ahí y cumplir lo que nos dice. Si nosotros no cumplimos lo que dice el Evangelio, no tenemos fe, no le creemos. Importante es creer para hacer. Vamos al capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe que tenían los hombres que llevaban al paralítico, por la fe de ellas, por la fe de esos cuatro que estaban viviendo un acontecimiento bien difícil, tantos años de un hombre paralítico, lo tienen que cargar, lo tienen que limpiar, lo tienen que bañar, lo tienen que... Ellos tenían fe en que Jesús lo iba a liberar, y por la fe de ellos le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Empezó a cumplir con la sanación que necesitaba. Vamos al capítulo 4, versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estamos en la situación de Jesús cuando calma la tempestad. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estaban asustados porque Jesús estaba posiblemente en la barca. Miremos aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y estaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A veces muchos de nosotros nos encontramos asustados en medio de las tempestades que se nos avecinan, que nos llegan, las facturas, las deudas, no hay trabajo. Son innumerables las tempestades que nos llegan a vida, el fallecimiento de un familiar, el rompimiento de una relación, de cualquier relación que nosotros tengamos. Se nos vienen tempestades al mundo. Jesús está ahí. Solamente ¿qué tenemos que hacer? Despertarlo para que calme nuestro temor. O si está ahí, tener fe. Tener fe. Jesús está conmigo. Tengo fe. No tengo por qué aterrorizarme. ¿Qué dice el versículo 5:34? 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, de tu enfermedad. Hija, tu fe te ha hecho salva. Esta es la sanación de la hija de Jairo y la sanación de una mujer hemorroísa que tocó los vestidos de Jesús. Hija, tu fe te ha hecho salva. Si nosotros tenemos fe, hacemos lo que el Señor nos dice, y si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, vamos a obtener la salvación. Lo opuesto a tal fe puede verse en los motivos de los corazones endurecidos. Miremos unas circunstancias de unos corazones endurecidos que no tienen fe. Por ejemplo, vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 5. Marcos 3, 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Cuando uno tiene la mano seca es porque uno no tiene la mano para servir, para dar. Esa es la misión de la mano. Dar, sostener,
darle la mano a alguien para que se sostenga, para que se levante, auxiliarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos la mano seca es porque no servimos. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, al fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Aquí es el versículo que nos interesa. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Tenían el corazón endurecido, no querían creer, pero más que no querían creer era que estaban enfurecidos porque era tradición judía. La tradición judía no hace nada el sábado. Estaban criticando, tenían duro el corazón, claro, porque ellos tienen el corazón abierto es a la ley, a la palabra de Dios, a la ley, a la tradición. No les importa el hombre, no les importa la libertad del hombre, esa es tradición judía. No les interesa que el hombre sea feliz, no les interesa es cumplir la ley. Y lo que le interesa a Jesús es que nosotros seamos generosos, que nosotros aprendamos a compartir, a dar, y que nosotros sintamos alegría cada vez que el Señor hace una obra buena en alguien. Cada vez que se manifiesta la acción milagrosa de Dios por causa de nuestra fe, ese día todos debemos alegrarnos. Que no sintamos egoísmo, que no sintamos envidia. Miremos otra situación en el capítulo 7, versículo del 14 al 23. Acordémonos que estamos mirando la dureza del corazón. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra del hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estas son las acciones de un hombre de corazón duro. Una persona insensible, una persona que está siempre señalando, que está siempre escudriñando, encontrando, buscando secretos para destruir a las personas. Eso es lo que hace al hombre impuro. Esas maquinaciones que nosotros mantenemos y guardamos en el corazón. Todo eso que maquinamos. Y vamos al capítulo 8, versículo 17. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Versículo al que tenemos que ponerle atención. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5000 panes entre los 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? ¿Qué les dice Jesús? Guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense, cuídense de lo que ensancha y engrandece a los fariseos. Ya vimos en la lectura que a ustedes les correspondía hacer quiénes eran los fariseos. Un grupo de judíos que pertenecían a una secta del momento que creían en la resurrección de los muertos, creen que cada uno de nosotros tiene un alma espiritual dentro de nosotros, creen en los ángeles. Y ellos tratan y procuran de ser lo más fieles posible a la ley, a todo el Antiguo Testamento. Procuran hacerlo lo más posible, el cumplimiento de la ley. Acordémonos que Saulo de Tarso o Pablo era judío y era fariseo. Por ende, él persiguió a los cristianos que hablaban de este Jesús porque le tenía celo a la palabra de Dios y quería que se conservara, que se guardara. Entonces, ¿qué hacían muchos judíos? Criticaban, mantenían vigilando a ver quién estaba incumpliendo la ley para hacerle ver que estaba incumpliendo la ley. Y había veces en que ni se daban cuenta que ellos mismos las cumplían o no la cumplían. Porque una persona cuando se convierte juez procura hacer las cosas en la oscuridad para que no observen que tampoco está cumpliendo la ley de Dios. Entonces nos encontramos en esas circunstancias en que ¿qué es lo que se ensancha a los fariseos? Esa rectitud. Cuídense entonces de la levadura de Herodes. ¿Qué es lo que ensancha y qué es lo que hace crecer a Herodes? El poder. El poder. ¿Qué es lo que ensancha y hace crecer a los fariseos? Creer que son los perfectos, creerse en perfectos. Y a Herodes, creer que es el Dios, creer que Él es todo poder y que Él puede y tiene poder para dar vida, para perdonar vida. Entonces, cuídese, le dice Jesús a sus discípulos, de que ustedes se vayan a crecer como se han crecido ellos, porque no serán dignos de Él. El Cristo encarnado de Marcos describe entonces que es capaz y está dispuesto a ayudar a quienes se encuentran en extrema necesidad. Por último, el Evangelio de Marcos asegura a los obreros cristianos de todas las generaciones que los mismos milagros que acreditaban el ministerio de los apóstoles continuarán siendo elementos característicos del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Si quieren, miremoslo. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18. 16, 17 y 18. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que les había visto resucitado. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene lo que nos interesa. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Eso es lo que asegura entonces Marcos a los obreros que caminan en su reino, a las futuras generaciones, a todas las generaciones, que los mismos milagros que acreditaron el misterio de Jesús acreditó a los apóstoles, y esos mismos milagros continuarán siendo elementos característicos del pueblo de Dios, de los que creen en Jesucristo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro encuentro, de nuestra clase. Para nuestro próximo encuentro, los invito a que vayamos en la lectura. Todos estos días, esta semana, meditemos el Evangelio de Marcos. Tras de esta lectura, vayamos descubriendo cosas interesantes del mismo Marcos, para que nos acerquemos al Hijo de Dios que nos anuncia Marcos, el profeta Hijo de Dios. Para todos, felicidades. Dios los siga bendiciendo. Fue un placer haber compartido con ustedes en este día, y que nosotros sigamos siendo presa de Jesucristo para anunciar el reino de los cielos. Felicidades.